Hola, el día de hoy vamos a hablar del proceso de escritura de los artículos científicos, proceso tan importante que constituye un reto a veces difícil de superar para los investigadores, para los estudiantes de semillero o para los estudiantes o egresados a quienes se les pide como uno de los requisitos de grado desarrollar una investigación y presentar un producto de investigación. Por ejemplo, un artículo científico, sea de reflexión, sea de revisión o de otro tipo. Es muy importante y dentro de las sugerencias que podemos hacer, sin duda, establecer un horario en términos prácticos. Esto es lo primero, poder definir una disponibilidad horaria para el desarrollo de la actividad investigativa que se requiere para poder escribir un artículo científico y ser muy disciplinados, muy cumplidos en esto. Si vamos a destinar 1 a 2 horas o más o menos, incluso 45 minutos, media hora, pero que sea realmente diaria y que saquemos ese espacio así como lo sacamos para otras cosas, para distraernos, para relajarnos, para trabajar algo específico, para ejercitarnos en determinados momentos cuando requerimos socializar los avances o resultados de una investigación. Pues tenemos también que declarar ante nosotros mismos una disponibilidad, un espacio de tiempo para que seamos disciplinados y podamos realizar las lecturas previas, la identificación de fuentes de información, la búsqueda de información y posterior análisis de la misma. Deberíamos también elaborar un cronograma de acuerdo a nuestra meta de entrega, también un cronograma de acuerdo a los requisitos que nos pide la revista o el medio de divulgación en que se va a publicar el artículo o la institución que lo requiere como requisito de titulación, etc. También debemos elegir un tema que sea pertinente, relacionado con la formación cuando se trata de un requisito para obtener un título, pero también relacionado con nuestras líneas de investigación, pues si somos investigadores y estamos haciendo ya investigación en un grupo de investigación, por ejemplo, es importante que esa investigación responda a las líneas que se han declarado, a las líneas de investigación como tal y a las líneas estratégicas también de la facultad, del departamento o de la institución. Debemos identificar y seleccionar unas fuentes y plasmarlas en una matriz de fuentes de investigación para que tengamos claras las referencias que vamos consultando y finalmente aquellas con las cuales nos vamos a quedar y que van a ser las que quedarán incluidas como tal en nuestro proyecto. Como siempre, la investigación exige plantear un problema, hacer ese tránsito, esa delimitación que nos vaya llevando de un tema general a la identificación de un problema concreto y que ese problema concreto lo podamos plasmar a través de una pregunta o en una pregunta o a través de un interrogante. Recordemos que la investigación parte de las preguntas, parte de eso que no sabemos sobre el tema, parte de eso que nos cuestiona, que nos hace pregunta, algo que no hemos abordado aún, aunque tengamos cierta experiencia o conocimiento sobre la temática. Por otro lado, debemos describir ese problema, ser capaces de no solamente de definirlo, sino de mostrar o mencionar y describir un poco cuál es la población que se ve afectada con ese problema y que sin duda se verá beneficiada de los resultados que hemos obtenido o que vamos a obtener. También es importante revisar un poco en la descripción del problema los antecedentes. Por otra parte, debemos hacer alusión a la importancia e impacto
que pueda tener este artículo de investigación o la investigación que hemos desarrollado de fondo o de base para poder hacer este artículo. Y finalmente declarar cuáles han sido los objetivos definidos a los cuales vamos a tratar de dar respuesta con el desarrollo del artículo. Por otra parte, debemos hacer alusión efectivamente o identificar, recuerden cuando deseamos identificar las fuentes, pues ya desde ahí estamos sentando las bases para tener un marco conceptual, un marco teórico que incluya también, en el caso de la investigación jurídica y sociojurídica, un componente jurídico importante. Y ese marco jurídico pues debe partir del análisis de la Constitución, poder establecer qué tiene que ver la Constitución con nuestro tema y problema de investigación, debe incluir la normatividad vigente relacionada con nuestro tema o problema de investigación, debe incluir ojalá jurisprudencia, que es una fuente también muy importante del derecho, y por supuesto también principios generales del derecho, otra fuente que no podemos soslayar hoy en día en el análisis actual de textos y de información jurídica como tal. Debemos definir algunos aspectos metodológicos que lo importante es que guarden mucha coherencia con la investigación, pues si se trata de investigación jurídica y sociojurídica, con la investigación en derecho. Esto implica de pronto revisar cuáles son los métodos más aplicables, más utilizados, más coherentes con el objeto de estudio, pero así es con cada disciplina. Por otra parte, también definir métodos, técnicas e instrumentos que guarden esa coherencia también desde el punto de vista metodológico. Poder aplicar todas estas técnicas también para extraer información, y entramos ya en la fase de análisis de información extraída de las fuentes, sean bibliográficas o hayan sido también fuentes primarias, las cuales consultamos en el desarrollo de la investigación, dependiendo también del tipo de diseño de investigación que nosotros hayamos escogido y hayamos realizado. Debemos definir los resultados también, poderlos separar y al mismo tiempo agrupar por objetivos de investigación. Para cada objetivo definir cuáles son los resultados o cuál es el resultado, y entramos así, luego de hacer ese análisis, a la fase de discusión de resultados, que implica poder contrastar estos resultados obtenidos con nuestro marco teórico y jurídico seleccionado y presentado previamente. ¿Qué tanto esas hipótesis normativas o esas normas ya vigentes corresponden a lo que encontramos en la realidad? ¿O qué tanta coherencia hay entre nuestros enfoques teóricos y lo que dicen nuestros autores y lo encontrado finalmente en la realidad, para llegar después ya a la redacción de las conclusiones y hacer una revisión final, algo parecido a un proceso de edición previa que sin duda tenemos que realizar antes de entregar el artículo. Nos vemos la próxima.